Buenos días, estimados pacientes y familiares de pacientes. Este es mi primer video que hago a forma de boletín. Los anteriores boletines, los 4 anteriores boletines los había hecho de manera impresa, pero creo que es más útil y más cómodo y más entretenido hacerlo así de manera de una conversación. Ustedes tienen la posibilidad de contactarme en la página web extrapiramidal.com y hacer sus preguntas que puedan surgir en los sucesivos boletines que vayamos haciendo a futuro. Y el objetivo es difundir eh, temas que son de interés para ustedes y también interés para mí, evidentemente, para lograr el mejor tratamiento posible que podamos de su enfermedad. La mayoría de ustedes o sus familiares probablemente padecen de Parkinson, pues es la enfermedad más prevalente en este grupo de patologías que conforman los llamados trastornos del movimiento. Los trastornos del movimiento es esta subespecialidad de la neurología que va más allá del Parkinson y también atiende a otras formas de síndrome parkinsoniano, a temblor esencial, a distonías, coreas, tics, etc. Sin embargo, en este primer video quiero mencionarles algo acerca del Parkinson. Y quiero mencionarles dos cosas. Novedades respecto a su tratamiento y, y si se quiere, una cierta capacitación, comillas, para que el momento de la consulta, sea conmigo u otro neurólogo, sea del mayor provecho tanto para ustedes como para mí y así otorgar el mejor tratamiento. Ustedes en el momento de la consulta son libres y deben contar las molestias que para ustedes son más importantes. Pero hay ciertos puntos sobre los cuales uno los toma en consideración para definir el tratamiento y son estos puntos los que no se nos deben ir y son los que les pido que pongan especial atención a ustedes, sobre todo los días previos a que vayan a la consulta, en fijarse en estos puntos que les voy a decir para que en ese momento les saquemos mayor provecho posible. Partiendo, quisiera hacer algunas definiciones en Parkinson. En Parkinson están los síntomas parkinsonianos que ustedes conocen de sobra porque los viven, y hay síntomas motores, sensitivos, cognitivos, psíquicos, etcétera. Pero son los síntomas motores los más característicos, evidentemente, y dentro de eso está el temblor de reposo, ¿cierto? La lentitud en los movimientos, la rigidez, y a partir de eso una serie de otros síntomas que nacen a partir de estos síntomas madre, digamos. Vale la pena aquí hacer un pequeño paréntesis acerca de lo que es la enfermedad de Parkinson. Clásicamente para definir el Parkinson se ha hecho el diagnóstico en base a los síntomas motores y así se le puede diagnosticar como un síndrome rígido, se le ha dicho en algunas ocasiones, en otras, y este síndrome rígido consta de un temblor de reposo, de rigidez, de bradicinesia y alteración de los reflejos posturales. Hecho esta pequeña mención, es importante hacer notar que el Parkinson va bastante más allá de lo que es solamente los síntomas motores, pues hay en el Parkinson manifestaciones que son sensitivas, hay manifestaciones que son sensoriales, alteración del olfato, de la agudeza visual, cognitivas, trastornos del sueño, autonómicas, es decir, las manifestaciones motoras son solo una de las muchas manifestaciones que esta enfermedad puede llegar a tener. Pero las manifestaciones motoras más importantes son el temblor, que es un temblor de baja frecuencia, de reposo, y esto al ser de reposo disminuye a hacer un acto motor, es decir, si ustedes están con la mano temblando y toman una taza de café o lo que fuere, el temblor suele bajar.
Si se combina este temblor con rigidez, da un signo que es de rueda dentada, que eso lo evalúa el neurólogo. Es importante el temblor porque el temblor de reposo es el síntoma de debut en el Parkinson hasta en el 75% de los pacientes, y siempre es asimétrico, es decir, hay un lado más afectado que el otro. De hecho, al inicio es solo un lado. Afecta a las extremidades superiores como primera prevalencia. La bradicinesia, que es el síntoma más importante del Parkinson, más aún que el temblor, es la lentitud y la escasez de movimiento. Así, cuando la escasez de movimiento y la lentitud del mismo afectan los músculos de la cara se torna inexpresiva y en ese caso se habla de hipomimia. Si por la poca movilidad que hay en el organismo, uno tiende a tocarse menos la cara y en la carita se empieza a acumular material sebáceo y se ve una cara con seborrea. Al tragar menos veces se acumula saliva en la boca y aparece cialorrea, que es salivación. Bueno, hay bradiquinesia propiamente tal de extremidades. Cuando la bradicinesia o bradiquinesia se lleva a la escritura, aparece micrografia, que es una escritura con una letra más pequeña. Lo mismo cuando se aplica la bradicinesia al habla, aparece hipofonía, esto es un hablar a un volumen bastante más bajo. Y las alteraciones propias de la marcha de Parkinson, que son derivadas de la bradicinesia, que en un momento más se las voy a mencionar. Dentro de las manifestaciones motoras, una también importante es la rigidez, que significa estar como, en un lenguaje coloquial sería estar más tieso, digamos. Y se está más tieso independiente a qué velocidad se mueva un brazo. Así hay formas de enfermedades neurológicas en las cuales el brazo, si se mueve lentamente, está relajado, pero si se mueve bruscamente, se pone tieso. Y eso es espasticidad, que es diferente a la rigidez, que aparece independiente a la velocidad con que uno mueve la extremidad. Y se suele exacerbar cuando uno hace un acto motor con la extremidad contralateral. Es decir, si a la derecha estoy rígido y con la mano izquierda empiezo a empuñar y abrir, la rigidez al lado derecho va a empeorar. Los trastornos de la marcha en Parkinson es que una marcha que se torna a pequeños pasos. Es la bradicinesia llevada a la marcha, que el paso es pequeño. Hay una inclinación en la postura, hay una inclinación hacia adelante y hacia el lateral. Es decir, hacia adelante como encorvado y hacia el lateral con un hombro más levantado que el otro. Hay un retardo en el inicio de la marcha y en algunos casos hay el fenómeno de congelamiento o freezing, que se queda como pegado los pies al suelo y no se logran levantar. Si el freezing se vence, a veces ocurre que la persona da unos pasos en el mismo sitio, empieza a dar unos pasitos y sale propulsada, disparada. Y bueno, hay una inestabilidad postural o un desequilibrio más o menos importante. Estos son así, como paréntesis, los síntomas más groseros así desde el punto de vista motor del... Cuando la persona tiene estos síntomas, uno dice que está en un estado off o con síntomas parkinsonianos. Cuando la persona con Parkinson por el tratamiento se alivia de estos síntomas, uno dice que está en un estado on, se prendió, llamémosle así. Y hay un tercer estado que es importante diferenciar del off, que son otros movimientos involuntarios que no es el temblor, y son movimientos más bien desordenados, como los que estoy haciendo yo. A veces afectan una extremidad, a veces afectan el tronco a la manera de un balanceo, a veces afectan más bien la cara, como gesticulación excesiva, y estas son las llamadas disquinesias. Es importante que al momento de la consulta, cuando se les pregunte cómo han estado, bueno, decir cómo han estado, pero tener más o menos claro si uno estaba más bien on, off
y cuánta disquinesia ha tenido. Y más importante aún, si es que hay estos distintos estados en el transcurso del día, tratar de verificar si estos estados siguen un patrón horario. Es decir, más o menos a esta hora siempre estoy off, o más o menos a esta hora siempre estoy bien. Porque eso, cuando siguen patrones ordenados, permiten un tratamiento mucho más fácil eh, y más adecuado, con menos dosis habitualmente de fármaco, etc. En la imagen se puede apreciar unas cartillas de Hauser en la cual se puede precisar si se está on, off o con disquinesia a las distintas horas del día. Esto sería el ideal, pero al menos llévenle una idea a su médico de cómo han estado en distintas horas del día los días previos a la consulta. Además de estos síntomas motores y sus variedades, como ya les decía, es importante mencionarles a su médico cómo está el cuadro desde el punto de vista mental. Esta enfermedad excede con muchos a los síntomas motores y a veces son los síntomas mentales los que más disconfort entregan, en el sentido de que es frecuente la depresión, es frecuente la angustia, y esto hay que mencionarlo. Y es muy frecuente, no sé si tanto, pero es frecuente la aparición de alucinaciones visuales. Las alucinaciones visuales son visiones, son cosas que se ven que no existen. Las más frecuentes son ver como puntitos a veces, insectos, o parece que pareció un animal, un gato pasó, no había nada, o figuras francas, ¿sí? Figuras humanas francamente definidas. Estas alucinaciones, quien las padece muchas veces se avergüenza y por pudor no las cuenta, pensando que va a ser tildado como un loco, digamos, o piensan que se están volviendo locos. La gran mayoría de las veces estas alucinaciones están dadas por los fármacos que su médico, yo muchas veces u otro, le ha prescrito. Entonces, con un pequeño ajuste en dosis suelen desaparecer. Pero es importante no obviarlas, no dejarlas de lado. Menciona que hay un periodo llamado de luna de miel, en el cual la situación anda bastante bien, y eso duraría 3 años. Luego comenzarían estas fluctuaciones motoras, que era lo que les mencionaba antes y que es importante recalcarlo a su médico tratante. Y luego podrían aparecer trastornos cognitivos y complicaciones más resistentes. Ahora, esto es una línea de tiempo que en la actualidad se ha prolongado mucho más, y no al cabo de 20 años hay muerte. Es decir, esto afortunadamente con las terapias actuales muchas de estas cosas no llegan a ocurrir, o si lo hacen mucho más tardíamente. Pero es importante decirlo, por si fuera el caso que están apareciendo. Dentro de las manifestaciones más bien psiquiátricas del Parkinson, están los trastornos afectivos en una muy alta tasa, como ustedes pueden ver, trastornos del sueño, trastornos psiquiátricos mayores, etc. La ansiedad es el síntoma psiquiátrico más importante en Parkinson, y es como entenderlo ser muy urgido. Los pacientes en general sufren porque tienen que hacer algo al día siguiente y ya se están planificando, y si el hijo tiene algún problema ya lo está viviendo intensamente, es decir, son muy ansiosos. La depresión La depresión también es muy frecuente, tanto como el 50% de las personas. Y esta está dada básicamente por el hecho de verse a veces más limitado por el Parkinson, o el déficit de dopamina que el Parkinson induce puede provocar Parkinson, digo depresión, y no tan solo los síntomas motores del Parkinson. Además, en Parkinson hay una caída no solo de dopamina, sino de otras sustancias como serotonina, que regulan de manera muy importante el ánimo. Finalmente, los trastornos del sueño son una enormidad, pero en general habría que decir que los trastornos del sueño, en la medida que uno trate el Parkinson adecuadamente, también van a ceder estos trastornos
Eh, es importante también mencionar cómo ha estado la parte mental desde el punto de vista del sueño. Si cuesta quedarse dormido, si por el contrario no hay problemas, pero se despiertan muchas veces en la noche porque tienen que ir al baño, o se despiertan muy temprano, o el temblor los despierta, etcétera. No olvidar mencionar el sueño. Es decir, mencionar el estado motor con toda su variedad de posibilidades on-off, con o sin disquinesia, mencionar estado mental, si está con poca energía, deprimido o más bien angustiado, si han habido alucinaciones, cómo se está durmiendo, cómo está la velocidad mental, la capacidad de concentración, la memoria es importante relatar. Eh, y estos síntomas son como los más gruesos que no deben escapar a ninguna consulta. Además, por supuesto, ustedes pueden agregar si tienen dolores, si la postura es muy extraña, en fin, lo que ustedes consideren de mayor interés y que les cause más molestia. El médico también, en este caso yo les voy a hacer preguntas pesquisando otras cosas, pero son estas cosas iniciales que les mencionaba, básicamente son estas sobre las cuales uno toma decisiones para decidir el mejor tratamiento. Les pido que, sobre todo las semanas previas a la consulta, estén atentos a estos síntomas para mencionarlos en ese momento.